La gravedad, ok, la gravedad va a ser menor, porque aquí lo que va a primar es una fuerza de expulsión, una fuerza de repulsión. Es por ello que aquí, en esta zona ecuatorial, el espesor atmosférico es de 1000 kilómetros. Y eso tiene que ver, con una propiedad. A esa propiedad atmosférica nosotros le vamos a decir compresibilidad, ¿ya? Por eso veo que mi espesor atmosférico, dependiendo de la zona, va a ser distinto. Igualito, si tú ahorita, por ejemplo, agarras una bolsita que tengas ahí cerquita, ahí a la mano, y en esa bolsita atrapas, aparte de los gases de la atmósfera, en esa pequeña bolsita tú estás comprimiendo estos gases. Cuando tú abres la bolsa, estos gasecitos se vuelven a disipar. O sea, la atmósfera tiene como capacidad la compresión y tiene como capacidad también la elasticidad. Y por la elasticidad, ¿qué sucede? Los gases vuelven a ocupar su volumen inicial. Cuando los gases reducen su volumen inicial, le digo compresibilidad. Cuando los gases vuelven a recuperar su volumen inicial, a eso le voy a llamar elasticidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra propiedad tienen los gases de la atmósfera? Por ejemplo, la diatermancia. Profesora, ¿qué es eso? Si te digo diatermancia, si hablo de termo, ¿a qué hago alusión? A ver, en tu casita, Temperatura. ¿para qué usas el termo, André? Para mantener la temperatura de un Para líquido. mantener, para mantener la temperatura, para conservar la temperatura del agua, ¿no? De los líquidos. Y es por eso que la atmósfera también tiene esa propiedad. Los gases atmosféricos van a tener la propiedad de conservar el calor. A esa propiedad de la atmósfera le digo diatermancia. Ahora, la atmósfera, como tú verás, no tiene color, es incolora. Es otra propiedad, otra característica de los gases atmosféricos. ¿Qué más, profe? La atmósfera también no tiene olor, es inolora. No presenta un sabor. Decimos que la atmósfera es insípida. Y es por ello que a esto se le considera características de la atmósfera. Ahora, profe, ¿cómo así? ¿Cómo así se formó la atmósfera? ¿Cómo así se originó? Te lo explico en el siguiente gráfico. El origen de la atmósfera, como te dije, está ligado al origen de la Tierra. Hace 4.500 millones de años. Cuando la Tierra se fue formando, se fue gestando la primera o los primeros gases de la atmósfera. Profesora, entonces, la atmósfera primitiva, ya que es la que vamos a denominarla así, es la que se formó en las primeras erupciones volcánicas, trajo consigo a la superficie gases como el dióxido de carbono, el sulfuro, por aquí el oxígeno, el vapor de agua y también el nitrógeno. Incluso otros gases como el metano también fueron llevados a la atmósfera. En ese momento, estos gases formaban parte de nuestra atmósfera primitiva. O sea, cuando los volcanes comienzan a erupcionar, ¿ya? Estos, a la par de que expulsaban el magma, como estás viendo aquí, expulsaban lava, también expulsaban gases. Y estos gases que fueron expulsados en las primeras erupciones volcánicas pasaron a formar nuestra atmósfera primitiva. Posteriormente a ello, este vapor de agua que se fue acumulando en la atmósfera se fue condensando. O sea, ese vapor de agua, ciclo del agua, el vapor de agua se condensa y después de condensarse, ¿qué pasa? O sea, había mucha concentración de vapor de agua. El vapor de agua era en gran volumen. Ese vapor de agua comienza a condensarse y me genera lluvias. La segunda etapa, como tú has visto en la Biblia, ¿no? El diluvio, ¿no? Se va a producir esta segunda etapa, donde se va a generar lluvias intensas. Esas lluvias intensas van a ir formando océanos, los primeros océanos. Sí, de repente recuérdate el mar de Tetis y había un continente, Pangea, ¿no? Y después de ello, el dióxido de carbono va haciendo reacción con las rocas. Otra vez, geodinámica, mira.
Cuando el dióxido de carbono va mezclándose con las rocas y va disolviendo en las rocas, de repente por ahí ciertas sales, el océano se convierte en agua salada. ¿Sí? El océano se va a convertir en agüita salada. Y es por eso que aquí, en la segunda etapa, después de haber lanzado hacia la superficie vapor de agua en gran cantidad, se genera la formación de los océanos. Y en estos océanos, con componentes como la sal, va a aparecer ciertos microorganismos. Aparecen las primeras bacterias y las algas. Y estas bacterias y algas van a comenzar a realizar procesos como la fotosíntesis, ¿sí? Y en la fotosíntesis, ¿qué hacían estas alguitas? Absorbían. Van a comenzar a absorber. ¿Qué cosa absorben, profe? El dióxido. Este dióxido que estaba en la atmósfera y que había sido incluso hasta disuelto por ahí, ya por las rocas o por el agua, y en las rocas se encontraba este concentrado, va a ser absorbido por estas alguitas. Este dióxido es absorbido por las algas y luego se genera la fotosíntesis donde se obtiene el oxígeno. Y de esa manera, mira, en la tercera etapa, hace 3.500 millones de años, se va produciendo oxígeno. Y al producirse oxígeno, van a comenzar a aparecer los seres vivos. Claro que inicialmente aparecen seres como los dinosaurios, no aparece la megafauna, ¿ya? Y luego ciertos animales que todavía tenemos han pasado por todo un proceso de cambios, todo un proceso de evolución, todo un proceso de adaptación, ¿no? Para tenerlos en las especies que hoy tenemos. Entonces, esa capacidad de las algas de absorber el dióxido de carbono y poder generar la fotosíntesis trajo consigo la producción de oxígeno. Y esto fue muy importante para que los organismos puedan asimilar el oxígeno y producir esa energía que tanto necesitamos. Y es así que así se dio la formación a nuestra atmósfera. Por eso, si a ti te preguntan en el examen, ¿cómo se formó la atmósfera terrestre? Tú puedes poner por actividad volcánica, vulcanismo o magmatismo. Esas tres pueden ser tus posibles respuestas, ¿ok? Porque viene a ser lo mismo. Vulcanismo, actividad volcánica o también le puedo decir magmatismo. Debido a ello es que se va a formar la atmósfera tal y cual la conocemos hoy en día. Pero para que nuestra atmósfera exista, porque tú sabes, Mercurio no tiene atmósfera, ¿no? O sea, de los planetas que tenemos en nuestro sistema, Mercurio es uno de esos planetas que no tiene atmósfera. Pero nosotros, ¿por qué sí tenemos? ¿Qué factores han permitido que nosotros podamos tener atmósfera? Uno de esos factores se va a llamar energía solar. La energía solar hace que las moléculas que están en el aire comiencen a movilizarse, o sea, dinamiza. Hace posible que estas partículas, estas moléculas en el aire se estén trasladando. Y producto de ello se van a presentar diferentes fenómenos meteorológicos. Si digo diferentes meteoros, me estoy refiriendo a diferentes fenómenos meteorológicos. Profe, ¿cuál es un fenómeno meteorológico? La lluvia. La lluvia es un fenómeno meteorológico. ¿Qué más? El arco iris es un fenómeno meteorológico. El eco es un fenómeno meteorológico. Los rayos son fenómenos meteorológicos. O sea, esa variedad de fenómenos meteorológicos que te he mencionado se van a producir gracias a la energía solar. Si te das cuenta, hay un detalle. Clasifico los fenómenos meteorológicos en fenómenos acuosos, como la lluvia, fenómenos luminosos, como el arco iris, fenómenos eléctricos, como el rayo, y fenómenos denominados acústicos o sonoros, como el eco. Todos ellos van a ser posibles gracias a la energía solar. Profesora, pero ¿cómo así que el sol hace que las moléculas se vayan dispersando? Cuando tú, por ejemplo, ahorita de repente te encuentras cerca de una ventanita y justo por esa ventanita ingresa un haz de luz, ahí te vas a percatar de un detalle, ¿no?
Y te habrá pasado no de repente ahora, sino quizás en otro momento, que cuando tú ves ingresar un rayo de luz ahí por tu habitación, ahí a tu cuarto, tu sala, tu comedor, y te pones a ver esa luz que está ingresando ahí por la ventanita, vas a ver micropartículas pequeñitas. Eso se conoce como polvo atmosférico. Y en esas partículas suspendidas en el aire, la atmósfera está haciendo que se movilicen. Incluso a ti te ha dado las ganas de hacer esto. Has hecho eso. Y a pesar de que tú hacías eso, estas micropartículas, ese polvo atmosférico se seguía después. Entonces, en estas moléculas, ¿ya? La radiación ha determinado movimiento, movilidad. Y gracias a la radiación o a la energía solar, precisamente todos los componentes que vamos a tener en la atmósfera se van a mover, se van a movilizar. Por ello, no vemos solo en un lugar la concentración de gases, sino que están en toda la superficie. Además, hay otro factor importante, la gravedad. Gracias a la gravedad, los gases atmosféricos no se han ido al espacio. ¿La gravedad qué hace, profe? Retiene, atrae, mantiene estos gases aquí sobre la superficie. Por eso, segundo elemento, mira, el segundo elemento aquí, o el segundo factor que hace posible que nosotros podamos contar con una atmósfera es la gravedad. La gravedad retiene, atrae, mientras que la energía solar hace que estos gasecitos se movilicen. ¿Sí? Mientras que uno retiene, el otro hace que los demás se muevan. ¿Sí? Entonces, estos dos son los factores que han permitido que nuestra atmósfera pueda existir. La energía permite que los gasecitos o el aire que está en la atmósfera se movilicen. Y la gravedad hace que estos gases se retengan aquí en la superficie. Los dos son los factores que han permitido que nuestra atmósfera exista tal y cual. Por ello, ¿ya? Son sumamente importantes. Pero, profe, ¿cómo está formada la atmósfera? ¿Cuál es la composición de nuestra atmósfera? Miren, la atmósfera está formada por los siguientes componentes. Hay dos grupos. Cuando te hablo de la composición atmosférica, vamos a ubicar a dos grupitos. Uno de ellos estará formado por los gases permanentes. ¿Sí? Hay un grupo denominado gas permanente. Y en este grupo de los gases permanentes ubicamos al nitrógeno. El nitrógeno es el gas permanente más abundante o que existe en mayor volumen. Y por ello, este gasecito que existe en mayor volumen, ¿ya? Luego tenemos aquí en segundo lugar al oxígeno, que me representa el 20.9%. Es el segundo gas más abundante, pero para nosotros el más importante, porque sin oxígeno nosotros no podemos vivir, ¿ya? Pero, recuerda, estos son catalogados como gases permanentes. Profe, ¿por qué le decimos a este grupo gases permanentes? Porque en cualquier lugar de la superficie terrestre, estos gases estarán en el mismo volumen. Me voy, pues no sé, me voy de repente a superficies o a países, no sé, como la India, tendrá el mismo porcentaje de nitrógeno, el mismo porcentaje de oxígeno. Como su volumen es permanente, constante, sobre la superficie terrestre, a este grupo le llamaré gases permanentes. El argón también está en este grupo, miren. El argón, tenemos también al neón, al helio, al criptón, al xenón, al radón y al hidrógeno. Todos estos gases estarán catalogados como gases permanentes. Quiere decir, en el mismo volumen los encontraré en toda la superficie. Además, profe, hay otro grupo de gases conocidos o considerados como gases variables. A ver, ¿por qué se le dice a este grupito de gases variables? Porque
hay lugares donde habrá una mayor concentración de estos gases y hay lugares donde no existirá concentración de ellos. Y por ello, a este grupito le voy a decir gas variable. En este grupo de gases tenemos al vapor de agua. El vapor de agua va a ser catalogado como un gas, ¿ok? Va a ser catalogado como un gas variable. Y hay lugares en la Tierra donde tengo vapor de agua. Ese vapor de agua contenido en la atmósfera, no te olvides, le llamo humedad. Por estar cerca, nosotros estar cerca al mar, tenemos un porcentaje de humedad. Pero lugares como, digamos, Ayacucho, que están lejos del mar, no tienen mucha humedad. No hay humedad. Profe, estos gases variables, ¿qué función van a cumplir? Mira. El dióxido de carbono, el vapor de agua y el ozono son considerados gases variables. La presencia de estos gases en la atmósfera me va a permitir regular la temperatura. Profe, ¿cómo así? A ver, ¿cómo así regula el vapor de agua la temperatura? Ejemplo. Ahorita nosotros estaremos experimentando, a ver si tú buscas ahí, googlea, ¿cuánto de temperatura estamos experimentando ahorita? Busca ahí pronóstico del tiempo, googlea cuánto de temperatura tenemos. O incluso en tu aplicativo te sale, ¿no? En tu celular ahí abres y ahí te sale la temperatura para el distrito en que estés. ¿Cuánto tenemos? A ver, dime. 7 grados. ¿Cuánto? 27 centígrados. ¿26? 27. 27 grados. Ahí me dice André, 27 grados. Ya. Googleó 27 graditos. Ya. En la noche la temperatura va a bajar, va a caer. Pero cae en la proporción de 1 gradito o 2 graditos. Hasta no mucho, hasta 3 grados puede variar. O sea, de 27 que tenemos ahorita, que ya es el mediodía y es el tope, el mayor grado de temperatura, por así decirlo, nuestra temperatura en la madrugada y anoche podría caer a 25. O sea, solo hay más o menos 2 grados de diferencia, ¿no? Y profe, ¿por qué? Por nuestra condición de cercanía al mar. Y por estar cercanos al mar, el vapor de agua, ¿qué hace? Absorbe, retiene el calor. Y cuando ya llega la noche, este calor se disipa al ambiente. Por eso, nuestra diferencia de temperatura entre día y noche no es muy notoria. Ay, sí, pero no es tan brusca. Cosa que ocurre, por ejemplo, en el desierto. En un desierto, la temperatura en el día puede llegar a 50 grados. Pero en la noche la temperatura baja a 10. Mira, de 50 a 10 grados. ¿Cuánta diferencia? 40 grados de diferencia. Ese cambio brusco se da porque no hay vapor de agua, no hay dióxido de carbono, incluso tampoco ozono en ese lugar. Por eso hay un cambio brusco, muy notorio. Te vas a la sierra, en el día llega a 25, en la noche cae a 0. Ahí, cambio brusco. Profe, ¿por qué? Porque no hay estos componentes que regulen la temperatura. O sea, ojo, y fue pregunta de alguna vez en examen CEPREVI, ¿ya? ¿Cuáles son considerados gases termorreguladores? Y son considerados, mira, a los gases variables también le vamos a decir gases termorreguladores, porque me van a permitir, la presencia de estos gases en la atmósfera, me permiten regular la temperatura ambiental. Porque tú sabrás que en el día, esta cara de la Tierra recibe energía del Sol, pero en la noche ya no. Entonces la temperatura debería bajar drásticamente. No lo hace porque hay vapor de agua. Este vapor de agua conserva el calor. ¿Ok? Al igual que lo va a hacer el dióxido de carbono. Claro que el dióxido de carbono va a retener un tipo de radiación conocida como los rayos infrarrojos. Y la presencia de este dióxido de carbono hace que en la Tierra se pueda experimentar el efecto invernadero, por ejemplo. ¿Ya? Que lo vamos a ver de aquí más adelante, ¿ya? Pero, quiero decir, son gases variables termorreguladores, el vapor de agua, el dióxido de carbono y el ozono. Esos tres van a ser principalmente gases termorreguladores, porque me permiten regular la temperatura ambiental. Ahora, de esos gases que yo te había dicho,
Los más importantes o el más importante para nosotros es el oxígeno, ¿sí? El oxígeno es el gas más importante y aquí se cumple el siguiente ciclo, miren. Aquí tenemos el ciclo del oxígeno. El oxígeno es importante para la respiración y por ende es el más importante para la vida. Sin oxígeno no habría plantitas, ¿ya? O por ende no habría o no se produciría la respiración en animales y plantas. Y el oxígeno, por ende, es considerado el gas más importante en nuestra atmósfera. Y además es un gas que me facilita la combustión. Profe, ¿cómo que la combustión? Cuando tú agarras un papelito ahí, prendes tu fosforito y quemas el papel ingresa a un estado de combustión. Y vas a ver ahí una flama naranja, una flama azulita. Ya ahí estoy hablando del proceso de combustión. Y eso se va a permitir por aquí esto se va a generar a través del oxígeno. Recuerda que las plantitas, todas las plantas, absorben dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono absorbido por las plantas, por el proceso de fotosíntesis, se va creando oxígeno. Y este elemento es el que posibilita que nosotros estemos respirando aquí. Es el que va a posibilitar que los animales también puedan respirar. Por eso, si bien es cierto, el oxígeno no es el más abundante, es el más importante. El más importante para la vida. Otro gasecito por aquí es el nitrógeno. Mira, el nitrógeno, como está señalado aquí, el nitrógeno cumple un ciclo. Este es el elemento más abundante en toda nuestra atmósfera. ¿Ya? Este nitrógeno tiene como función, mira, la función del nitrógeno es diluir al oxígeno. Es decir, el nitrógeno va a ser posible, ojo, que nosotros podamos respirar. O sea, va a ser respirable al oxígeno. ¿Y cómo así, profesora? Aquí, mira. El nitrógeno está absorbido en el suelo el nitrógeno se va a concentrar en el suelo y seres como las bacterias, ¿ok? Van a procesar este nitrógeno del suelo y lo van a convertir en nitritos. Nitritos y nitratos. A su vez, estos nitritos y nitratos van a hacer que el suelo se convierta en un suelo fértil. Y en este suelo fértil voy a poder tener la presencia de vegetación. Y donde haya esta vegetación, obviamente, las plantitas absorberán el dióxido para convertirlo en oxígeno. Y de esta manera, el nitrógeno contribuye a hacer respirable el oxígeno. También va a regular la combustión y por lo tanto va a ser importante para las plantas. Porque como hace como el nitrógeno en las bacterias, cuando las bacterias lo procesan, hace que se generen los nitritos y nitratos, hacen que el suelo pueda ser un suelo fértil, un suelo con vida. En este suelo se va a desarrollar las plantitas y a su vez estas plantitas van a captar el dióxido para procesarlo y obtener el oxígeno. Por eso el nitrógeno también es sumamente importante. Claro que este es el gas que existe en mayor volumen. Ahora, si hablamos de la estructura, ¿ok? Si hablamos de la estructura que registra la atmósfera, vamos a tomar ciertos criterios. ¿Ya? Existen dos criterios para clasificar a la atmósfera. Uno de esos criterios es la composición química. Cuando yo me refiero a la composición química de la atmósfera, considero solo dos capas. Voy a considerar a la homosfera, que correspondería a las tres primeras capitas, de los 0 hasta los 80 kilómetros, a la capa le voy a decir homo. Y de los 80 hasta los 1000, a eso le digo heterósfera. O sea, según su composición química, solo tengo dos capitas. Pero según su temperatura, vamos a poder observar a la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Es decir, 5 capas.
Según su temperatura, la atmósfera se divide en 5 capas y según su composición, solo en 2 capitas. Por lo tanto, mire, señalaremos lo siguiente. Por su composición química, la atmósfera, mira, la atmósfera es la capita que va de los 0 hasta los 80 kilómetros aproximadamente. Profe, pero dice acá 60-80. Recuerda, ¿el espesor atmosférico es uniforme? A ver, te pregunto, ¿el espesor atmosférico es uniforme? Es variable. Es variable, exacto. Como es variable, por eso es que digo que la atmósfera puede llegar 60 kilómetros en la zona de polos y 80 kilómetros en la zona ecuatorial. Además, mira, se llama atmósfera porque está formado de gases pesados. Entre esos gases pesados tengo el oxígeno y también tendré al nitrógeno. Estos dos gasecitos son considerados pesados y abundan en la atmósfera. Hasta los 80 kilómetros aproximadamente tendré la presencia de estos gases. ¿Sí? Además, aquí en la atmósfera voy a tener una mayor concentración de humedad. Como esta está más cerca al nivel del mar, aquí tendré mayor humedad y otro detalle. Va a registrar mayor presión atmosférica, porque esta capita que es la atmósfera tendrá que cargar a la otra capa. O sea, sobre la atmósfera ubicaré a la heterósfera, y como tiene que soportar otras capas más, por eso diré que la atmósfera es mayor o registra mayor presión en comparación a la heterósfera. Aquí comparamos, mira, la atmósfera va a integrar a capas como la troposfera, la estratosfera y la mesósfera. En cambio, la heterósfera integrará a capas como la ionosfera o la exósfera. ¿Sí? Por ende, esta capita es la capita más contaminada. Aquí en la atmósfera que está en contacto con la superficie terrestre va a ser considerada como la capa más contaminada. Aquí la acción antrópica, la acción del hombre va a afectar esta estructura. Ahora, la otra capita, según su composición química, se llama heterósfera. Es esta de acá. Esta capita va a ubicarse entre los 80 kilómetros hasta los 1000. 1000 obvio si es en el Ecuador y 500 si es en los polos, ¿ya? Ahora, esta capa que se ubica sobre los 80 kilómetros tiene gases ligeros, gases que son muy volátiles. Y, profe, ¿cuáles son estos gases? El hidrógeno y el helio. Es catalogado como heterósfera el hidrógeno y el helio. Esos son los gases que van a ser considerados ligeros, o sea, sumamente volátiles. Por eso, tú aquí, en tu infancia, recordando tu infancia, ¿no? Cuando ibas de repente por ahí de paseo con tu papito y tu mamita, ahí veías que estaban vendiendo unos globos en forma de distintas figuras. Y estos globos estaban sujetos a una pita, ¿no? Esos globitos están llenos de helio. ¿Ok? Y es por eso que como este componente es sumamente ligero, si por casualidad tú soltabas esa pitita, inmediatamente tu globito se iba hacia la parte superior. Porque son gases ligeros, no son de repente más intensos atraídos por la gravedad. Por eso estos gases tienden a irse hacia la parte superior. Por pandemia, como no podías salir de tu casa, pero no querías dejar de celebrar tu cumpleaños, hacías tus fiestas virtuales, ¿verdad? Y hacías tu parecita y ahí ponías toda tu decoración navideña de tu cumpleaños. Y obviamente ahí incluías tus globitos con helio, que se van siempre hacia la parte superior.
Este gasecito está formando parte de la atmósfera. Aquí la presión va a ser débil. Como este lugar está muy distante del nivel de la superficie, la presión va a ser menor. Incluso a veces se va a entrar un estado de ingravidez. Además, aquí existe fuerte ionización y las temperaturas van siendo más elevadas. ¿Ok? En esta zona conocida como heterósfera. Según su composición química, a ver chicos, ¿en qué capa encontraré una mayor concentración de gases GI? A ver, entendiéndose por gases GI los gases del efecto invernadero. A ver, si yo te hablo de la composición química, ¿dónde encuentro más gases GI? A ver, contéstame. En la atmósfera. Exacto, Ilse. En la atmósfera. En la atmósfera encontraré una mayor concentración de dióxido de carbono, que es un gas GI muy importante, o el que existe en mayor volumen. Ahora miren, eso es según su composición química. Según su temperatura, vamos a ver lo siguiente, miren. Según la temperatura, la atmósfera se va a dividir en las siguientes capas. En primer lugar, ubicaremos aquí la capa llamada troposfera, que es aquella capa que está en contacto con la superficie, es aquella capa que está en contacto con el ser humano, con la biosfera. Luego encontraremos a la estratosfera. Tercer lugar, mesósfera. Luego, cuarto lugar, la termósfera. Y por último, la exósfera. Estas capitas, ¿ok? Van a variar. O sea, yo tengo 5 capas, pero por la variación de temperatura. Como la temperatura en cada una de ellas va variando, yo he clasificado a la atmósfera según su temperatura en 5 capas. Troposfera, estratosfera, mesósfera, como está señalado aquí, y también a capitas como la exósfera. Eso si yo considero su temperatura. ¿Ok? Ahora, profe, el término tropo, ¿a qué hace alusión? Cambio. Todas acaban igual, mira. O todas acaban en esfera, ¿no? ¿Qué significa? Que troposfera es la esfera de cambios. Estratosfera, la esfera de capas. Mesósfera, esfera intermedia. Termósfera, la esfera de calor. Y la exósfera, la esfera externa. O sea, por su etimología tendrán esos significados. Además, recuerda, estas capitas son sumamente importantes. Debido a estas capas que conforman la atmósfera, se ha podido, ojo, permitir nuestra existencia aquí en la Tierra, porque juegan un rol muy importante. Dentro de esos roles, ¿cuál está? Regular la temperatura. Comenzaremos entonces con la primera capita, o sea, desde la superficie hasta aquella que está más lejos. Esta primera capita que se encuentra muy cerca de la superficie terrestre se va a recibir el nombre de troposfera. Ahora, quiero que veas la imagen, a ver, ¿qué puedes apreciar ahí? A ver, en esta imagen donde dice troposfera, ¿qué puedes observar? Dime. Nubes. Ah, nubes, por ahí me dice Ilse. A ver, ¿quién más? Roxana, ¿qué puedes observar aparte de las nubes ahí? En la imagen. Roxana Campos, ¿estás? A ver. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Ilse o algo más podrías añadir en esa imagen que observas? A ver, chicos, reaccionen, ¿ya? Por aquí pueden colocar sus reacciones si están de acuerdo o de repente si por ahí ven otra cosita más. Escriban por el chat, ¿ya? O activen sus audios. Ilse me dijo que aquí en la imagen yo podía apreciar nubes.
Ya, te he puesto troposfera. Te dije que tropo significa cambio. ¿Ya? Y aquí esto significa esfera. Por lo tanto, la troposfera será la esfera de cambios. A ver, chicos, ¿cuántos de ustedes han viajado en avión? ¿A cuántos de ustedes los han llevado de viaje en avión? ¿A ninguno? Ah, eso es cuando las Yo. nubes hacen sus cambios. Ya, a ver, David me dice yo, Andrea también me dice, yo he viajado, profe, en avión. Cuando nosotros ya nos subimos en un avión, estamos precisamente sobrevolando la troposfera. ¿Ya? Profe, ¿y cuánto es el espesor de la troposfera? Más o menos sobre los 18 kilómetros. O sea, nosotros sobrevolamos la troposfera, pero no pasamos ese límite. O sea, bajo los 18 kilómetros, los aviones de uso comercial van a sobrevolar. Y ahí puedo ver, mira, y ahí se puede observar nubecitas. Así estas nubecitas blanquecinas, o de repente vas a poder apreciar el paisaje desde un avioncito. Quiere decir, profe, que entonces en la troposfera vamos a ver lo siguiente, mire. Esta es la capa inferior de toda la atmósfera, la capa que se encuentra más bajita. Y aquí se van a producir los fenómenos meteorológicos, o los fenómenos del tiempo y del clima. Fenómenos como la lluvia, solo en la troposfera. Fenómenos como el granizo en la troposfera. Los halos en la troposfera. Fenómenos como el relámpago, también en la troposfera. Fenómenos como de repente el trueno en la troposfera. O sea, casi gran parte de los fenómenos denominados meteorológicos van a poder ser apreciados o observados a nivel de la troposfera. En la troposfera yo voy a apreciar gran parte de los fenómenos meteorológicos. Profesora, ¿aquí se puede observar nubes? Sí. El límite de las nubes es conocido como plepopausa. Y a la plepopausa también se le conoce como la capa sucia. ¿Por qué? Porque está concentrada. Ahí tengo una gran concentración de contaminantes de la atmósfera. ¿Sí? Por eso, dentro de la troposfera hay una zona conocida como plepopausa. Es decir, profe, ¿solo hasta aquí puedo ver formación de nubes? Sí. Formación de nubes tales y cuales estás viendo en la imagen solo se da a nivel de la troposfera. ¿Sí? A nivel de la troposfera veré formación de nubes. Además, la troposfera va a ser considerada la capa más densa. Y esta es la que contiene la mayor cantidad de aire sobre la atmósfera. Profe, si tiene la cantidad y contiene el mayor volumen de aire que existe en la atmósfera, quiere decir que ¿qué gasecitos se encontrarán más concentrados en la troposfera? A ver, por lo que te acabo de decir, ¿qué gasecitos se encontrarán más concentrados en la troposfera? Si contiene la mayor cantidad de aire o mayor cantidad de volumen de aire. ¿Qué gases tendremos aquí, El jóvenes? oxígeno. Exacto, el oxígeno y también el nitrógeno. Eso a nivel de la troposfera. Ahora, a la troposfera también se le conoce como la capa de los fenómenos meteorológicos, puesto que aquí se va a registrar estos fenómenos meteorológicos. Además, aquí se va a dar lo siguiente, ¿ya? Aquí voy a encontrar a la gradiente vertical de temperatura. Por cada, ojo, por cada kilómetro o cada 1000 metros de ascenso, la temperatura cae en menos 6 graditos. Es por eso que a nivel de la troposfera, en su límite, la temperatura va a llegar a menos 56 graditos. Menos 56 graditos es la temperatura que va a experimentar en su límite la troposfera. Profe, ¿cómo le llamamos al límite de la troposfera? Al límite de la troposfera, hasta donde llega esta capita, le vamos a dar el nombre de tropopausa, que se ubica de los 12 hasta los 18 kilómetros. La tropopausa es el límite
de esta capita. Supero los 18 kilómetros, entro a la segunda capa. ¿Sí? El límite superior, ojo, el límite superior que tiene la troposfera se va a conocer como tropopausa. Ese va a ser el límite superior. Además, aquí en la troposfera se van a producir unos vientos. A estos vientos les voy a denominar, ojo, a estos vientos les voy a dar el nombre de vientos jet stream, que son vientos que se desplazan más o menos a 500 kilómetros por hora. Y esos van a generar desplazamiento de oeste con dirección al este. ¿Ok? Y estos vientos se van a encontrar a nivel de esta capita. En esta capita, aparte de que se permite el vuelo comercial, también se permite el vuelo de las aves. ¿Ya? Y además se permite la transmisión del sonido. Por eso es que a esta también se le puede decir la capa del sonido, a la troposfera. La otra capita se conoce como estratosfera. El término estrato hace alusión a capa. Profesora, estrato significa capa. Entonces, la estratosfera es la esfera de capas. ¿Y por qué a la estratosfera se le conoce como la esfera de capas? Precisamente por lo siguiente, miren. Porque aquí, en la estratosfera, tenemos a la capa de ozono. La capa de ozono es una capita que cumple una función muy importante. A ver, chicos, tú sabes, te han dicho en tu colegio, ¿cuál es la función de la capa de ozono? Protegernos de los rayos ultravioletas. Exacto, proteger Protegernos del rayo del sol. de los rayos solares ultravioletas, porque el sol, ojo, el sol puede emitir rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta y rayos infrarrojos. Pero la capa de ozono va a retener específicamente la radiación denominada ultravioleta. Lamentablemente, la capita de ozono a la fecha ha ido sufriendo la concentración de ciertos contaminantes que han ido deteriorando la capa de ozono. Y este deterioro hace que hoy la capa de ozono no cumpla con esa función. ¿Sí? Recuerda que más o menos hacia los 1800, 1834, se descubrió la existencia de la capa de ozono. Y por ello, se dieron cuenta la importancia que tenía esta capa. Estoy hablando de 1835, más o menos. Se dieron cuenta de la existencia de la capita de ozono, descubrieron esta capa. Pero hay componentes químicos que directamente van a afectar a la capa de ozono. Esta, mira, aquí, la estratosfera, ojo, también es conocida como la capa de las calmas. Porque después que en la troposfera se produjo la gran cantidad de fenómenos meteorológicos, aquí ya no hay, o aquí es escaso. Por eso es que se le conoce como la capa de las calmas a la estratosfera. O también, aquí como te iba señalando, aquí se va a encontrar la ozonosfera, o también llamada capa de ozono. Esta se ubica, mira, entre los 25 y 30 kilómetros aproximadamente. Como te dije, su función es absorber la radiación ultravioleta que proviene del sol. La misma que puede llegar a la superficie originando la elevación de temperatura e imposibilitando la existencia de vida. Pero la función es esta. La capa de ozono debe retener la radiación ultravioleta. Pero hay tres tipos de radiación ultravioleta. La de tipo A, la de tipo B, la de tipo B e incluso la de tipo C. Son tres, ¿ya? Esta, la de tipo C, no llega a nuestra superficie. Se queda en el espacio o se pierde en el espacio. La que sí llega es la de tipo A y la de tipo B. Esa radiación ultravioleta incluso, chicos, ya es medida. Ya está siendo medida y tiene una escala.
Pero aquí en el Perú experimentamos mayor porcentaje de radiación ultravioleta. Estamos superando 10. 10, o sea, 10 ya es alto, muy alto. 8 ya es alto, 10 es muy alto. Incluso 12 supera todo. Entonces ya aquí en el Perú estamos experimentando mucha incidencia de la radiación ultravioleta. Profesora, ¿qué pasa entonces cuando yo percibo o cuando estoy expuesto a radiación ultravioleta de tipo A? Cuando la radiación ultravioleta es de tipo A, me va a causar un daño a nivel de la dermis. O sea, tú tienes tu piel aquí, esa parte externa que se llama dermis, será afectado por la radiación ultravioleta de tipo A. ¿Eso te causa qué? Presencia de manchas, envejecimiento prematuro. Pero cuando ya la radiación ultravioleta es de tipo B, ese ya no te causa daño a nivel de la dermis, sino de la epidermis. Quiere decir que el de tipo B es el más nocivo, el más dañino, porque este te puede llevar a que tú adquieras cáncer a la piel. Hoy en día, como la capita de ozono ya no cumple esta función, la radiación ultravioleta se filtra, ¿sí? Y obviamente, si es radiación ultravioleta de tipo B, esta te va a generar presencia de cáncer a la piel. O incluso te podría generar alteración en la vista, conocida como cataratas. Cuando tú eres sometido a radiación ultravioleta de tipo B, esto te puede afectar la vista. Y por ello, cuando ahora te compras tus lentes, en tus lentes hay la etiqueta de radiación ultravioleta o contra, protege de la radiación ultravioleta, ¿cierto? Porque también la vista se ve alterado por este tipo de radiación. Y cuando tú eres expuesto a radiación ultravioleta, es muy común que tengas carnosidades en la vista, en el ojo. Esas carnosidades se conocen como cataratas. Y como consecuencia de una sobreexposición a esta radiación, hoy en día podemos adquirir estas enfermedades. Cáncer a la piel, incluso la radiación ultravioleta va a imposibilitar la fotosíntesis en las plantas o va a alterar la fotosíntesis de las plantas. Por ello, es sumamente importante la función de la capita de ozono. Pero lamentablemente, hacia el año 1980, se percataron del daño que había ocurrido en la capa de ozono. Te he dicho que esta capita tiene un espesor, cierto espesor, ¿no? El espesor equivalente a 5 kilómetros, a 5.000, ¿no? 5.000 metros. Ahora, esta capita haya sido afectada por el uso de ciertos componentes. A ver, te pregunto, ¿qué componentes hacen que la capita de ozono se vaya debilitando? A ver, dime por ahí. Los fuegos artificiales. Los aerosoles, ya por ahí, y se me dice los fuegos artificiales, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que ahorita de repente estamos haciendo más uso. Por tener una mayor temperatura. Los combustibles. Ya, combustibles, pero mira, estamos haciendo uso de gases refrigerantes. Los gases que se utilizan en el aire acondicionado, los gases que se utilizan de repente en la refrigeración, o sea, en el sistema de refrigeración de tu refrigeradora, valga la redundancia, también contienen ciertos componentes que van a alterar a la capa de ozono. La capa de ozono, ojo, directamente va a ser alterado por un componente o por ciertos componentes químicos que se conocen como CFC. Este componente químico llamado CFC o clorofluorcarbono afecta directamente a la capa de ozono. Eso, como bien lo han dicho tus compañeros, los puedo encontrar en los aerosoles, en el aire acondicionado y en los gases que se utilizan para la refrigeración en tu congelador o tu refrigerador. Ahí yo encuentro CFC. Y el CFC directamente va a afectar a la capa de ozono.
Profesor, ¿y cuándo se dieron cuenta de ello? Hacia 1980. Y es por eso que los países decidieron firmar un convenio. A ese convenio se le llamó Protocolo de Montreal. Y en ese convenio, profe, ¿a qué se comprometieron? A sustituir esos elementos, o sea, a sustituir el CFC por otros derivados. Claro que esos otros derivados eran más costosos, más baratos a ellos es el uso del CFC, pero se comprometieron en el Acuerdo de Montreal a disminuir el uso de CFC y usar otros sustitutos. Pero tú sabes, las grandes empresas que quieren ganar más, que quieren obtener más ganancia, no necesariamente van a cumplir con él. A la fecha ya hay un deterioro en la capita de ozono. ¿En qué zona, chicos? La capita de ozono ya no está cumpliendo esa función de retener radiación ultravioleta. ¿Dónde será que su función ha disminuido notablemente? En Antártida. En la zona de la Antártida, exacto, en la zona de los polos. Ahí se ha sometido a animales, experimento en animales expuestos a radiación ultravioleta, han quedado con ceguera. Si estaban en un proceso de gestación, esos animalitos o sus descendientes, sus crías, nacían con alguna malformación genética. Por ello, ahora tú me dirás, pero profe, yo no uso CFC. Pero cuando tú compras tu aerosol, quizás ahí dice bien grande, no destruye la capita de ozono, ¿no? Quizás. Profe, por eso yo no estoy contaminando. Pero si tiene esos componentes, que son los clorofluorcarbonos, y de repente los tiene por separado, igual van a hacer esa reacción. E igual de esa manera van a destruir a la capita de ozono. Te decía, tu refri, tu congeladora, si tienes por ahí ahora por el verano, tú vas a comprar tu chupetito y todo ello. Cada vez que abre la congeladora, se está emitiendo esos gases. Y lo paradójico es que estos gasecitos van a demorar en salir de nuestra atmósfera un lapso de 100 años. Dentro de 100 años, estos gasecitos van a salir de nuestra atmósfera. Y por ello, ¿ok? En ese tiempo, esos componentes van destruyendo la capa de ozono. Ahora, profesora, ya no quiero contribuir con contaminar mi capita de ozono. ¿Qué puedo hacer? Ya no utilices aerosoles. ¿Qué puedes utilizar en vez de aerosoles? A ver, ¿qué podrás utilizar en vez de esos aerosoles que contaminan a la capa de ozono? A ver, habla. ¿Qué podrás utilizar en vez de esos aerosoles? ¿Nada? ¿Qué vas a poder utilizar? A ver, habla. Podrías utilizar de repente en vez de aerosol, desodorante en rolón, y así eres sumamente ecológico, hasta limón podrías utilizar, ¿no? Pero recuerda que hoy el daño en la capa de ozono es irreversible. Lo único que debemos hacer es seguir destruyendo esta capita. Y el único gas responsable de esta destrucción de la capa de ozono son los clorofluorcarbonos. Esos son los responsables que directamente van a destruir a la capita de ozono. Exacto, también en crema, exacto. ¿Ves? Esta capita la vamos a encontrar a nivel de la estratosfera. Y aquí, ya se va a realizar el vuelo, mira, aquí se va a realizar el vuelo comercial. Disculpa, el vuelo militar. El vuelo comercial solo a nivel de la troposfera. Pero ya el vuelo de aviones supersónicos de uso militar a nivel de la baja estratosfera. O sea, entre 19 y 20 kilómetros podrán volar los aviones de uso militar. Además, aquí se ha experimentado un ligero incremento en la temperatura. Porque de menos 58, la temperatura incrementó a 20. A menos 20. O sea, de menos 58 a menos 20 grados. Por eso es que se experimenta
incremento en la temperatura. Porque, ¿qué te dije? El ozono conserva calor. Ahora, tú, por ejemplo, puedes ingresar al Cenami y ahí ver qué días Lima va a experimentar una alta radiación ultravioleta. O ya se hace esto como pronóstico. Por eso a ti te han dicho que todo el año tienes que utilizar protector. Así esté nublado. Por ejemplo, el día de ayer estaba un poquito nublado, pero fue un día con mayor radiación ultravioleta. No interesa, así el día esté nublado, la radiación ultravioleta sigue penetrando aquí y llega a estándares muy altos. Y por eso, todo el año tú tienes que utilizar protector solar. Ahora ya es parte de tu vida, tiene que ser el protector solar si no quieres padecer de algún problema causado precisamente por este tipo de radiación. ¿Ok? Incluso ahora en el verano quizás se hace necesario que utilices lentes, no lentes oscuros, para que evites que estén en contacto, tu visión esté en contacto con ese radio. Bien, hay otra capita también que se va a denominar, la otra capita de la atmósfera se conoce como mesosfera. El término meso hace alusión a intermedio, medio. Esta capita intermedia o esfera media, aquí vamos a encontrar algunas iones. Aquí se va a producir la primera ionización. Los primeros vestigios de ionización lo vamos a experimentar en la mesosfera. Y es así que se da lo siguiente. En la mesosfera voy a ubicar una capita llamada sodiosfera que está formada de vapor de sodio. Este vapor de sodio hace o retiene el color azul. Recuerda que el Sol puede emitir 7 espectros, 7 colores. Pero de esos 7 espectros que emite el Sol, la mesosfera solo retiene el color azul. Esta es la responsable, entre comillas, que nosotros podamos apreciar un cielo azul. Pero en Lima, jóvenes, ¿qué color de cielo presentamos casi todo el año? A ver, aquí en Lima, ¿qué tipo de cielo es el que apreciamos casi todo el año? ¿Qué color tiene nuestro cielo? A ver, dime, cuando sacas tu cabeza por la ventana, ¿qué color tiene nuestro cielo casi todo el año? Plomizo, exacto, medio plomo, ¿sí? Esto se va a deber a las nubes llamadas estratos. Pero si tú quieres ver cielo azulito, así como lo señala el vapor de sodio, porque solo retiene color azul, ¿a dónde te tienes que ir? A las alturas. Al sector andino, o te puedes ir a la selva también, ahí hay un cielo de color azul. Entonces, ese vapor de sodio retiene, o sea, es el responsable de que el cielo, entre comillas, se pueda ver de color azul. Aquí no vemos eso porque tenemos la presencia de los estratos, pero más allá de las nubes, sí hay esta característica. ¿Qué más sucede aquí? Aquí se va generando un descenso en la temperatura. De menos 20 va a llegar a menos 110 graditos. En la última, o sea, en el límite de la mesósfera, que es la mesopausa, la temperatura llegará a menos 10 grados. Por ello, de todas las capitas que hemos visto hasta el momento, la mesósfera es la capa más fría. Sí, es la capa más fría. Y su límite se va a llamar mesopausa. Y este se puede ubicar hasta los 90 kilómetros. Sobre los 90 kilómetros ubicaré mi límite, que es la mesopausa. Aquí se va a ver un fenómeno conocido como las nubes noctilucentes. Este tipo de nubes llamadas noctilucentes, ojo, son nubes brillantes. ¿Sí? Son nubes luminosas. Y aquí estas nubes luminosas son nubes nocturnas. O sea, son nubes nocturnas que se pueden apreciar de noche. Producto de que aquí inicia el primer vestigio de ionización. Por eso podré apreciar en la mesósfera a las nubes noctilucentes.
Llego a su límite, que es la mesopausa, y llego a la otra capita. Esta otra capita se llama termósfera. Recuerda que el término termo es porque me conserva calor. ¿Ok? Los termos, tú sabrás, van a permitir la conservación del calor. Por lo tanto, en el caso de la termósfera, es la estructura o la capa de la atmósfera que llega a tener la mayor temperatura. Mientras que la mesósfera registra menos 110, la termósfera registra 1500 grados. De todas las capitas que vamos a ver en la atmósfera, esta es la capa más caliente. Y por eso, cuando un elemento extraño quiere ingresar a la Tierra y choca con nuestra atmósfera, la termósfera lo desintegra. ¿Sí? La termósfera va a desintegrar este componente. Ahora recuerdo, aquí en la termósfera tendré la colocación de los satélites. A este nivel yo ubico a los satélites artificiales. Esta capita también es conocida como la capa de las telecomunicaciones. ¿Ya? A la termósfera se le va a denominar capa de las telecomunicaciones, ya que estos satélites van a mandar información así, o sea, van a ubicarse en cierta órbita y van a mandar información aquí en la Tierra de distintas zonas del planeta. En tiempo real, nosotros podemos saber lo que ocurre en otros lugares de la Tierra, sin necesidad de estar ahí. ¿Y esto por qué? Por las señales emitidas por los satélites. ¿Ok? Además, aquí vamos a ubicar una zona conocida como ionosfera. ¿Ya? Aquí hay una zona llamada ionosfera. Y en esta zona ubico la capa D y a la capa E, incluso la capa F. La capa E es conocida como la capa de Kennedy-Apside, la cual va a permitir las transmisiones de las ondas de radio. Esta capita de Kennedy, que es una capa donde hay gran ionización, permite que nosotros podamos escuchar las distintas emisoras de radio. Por ejemplo, ¿no? Y gracias a la capita de Kennedy, tú puedes escuchar tu radio Moda, tu radio Panamericana, no sé, tu radio Inolvidable, la hora del lonchecito. Ya debido a que esta capita me va a permitir las transmisiones de las ondas de radio. O sea, las transmisiones radioeléctricas al reflejarse hacia la Tierra. Pero existe la capa F. La capa F me va a permitir las transmisiones de las ondas de TV. Las ondas de TV y de telefonía van a ser emitidas por la capa F. Y esta capita está hasta los 1000 kilómetros. O hacia los 1000 kilómetros ubicamos esta capita. Profesora, ¿en qué altura voy a poder percibir un estado de ingravidez? A partir de los 100 kilómetros en adelante, entras en un estado de ingravidez. Y precisamente esto se produce en la termósfera. Y los aviones o los aviones aeroespaciales tienen que superar este límite. Incluso, recuerda tú que los satélites deben de ser colocados en órbita alrededor de la Tierra. Claro que estos son satélites artificiales, ¿no? Ahora, te pregunto, ya que los satélites son importantes para la telecomunicación y están presentes en la termósfera, ¿nuestro país tiene satélites? ¿Cuenta con satélites propios? ¿Sí o no? ¿Qué crees? Sí. ¿Ya? El Estado peruano posee un satélite que fue adquirido a una compañía francesa. En el gobierno de Ollanta se hizo la adquisición de este satélite. Esa empresa privada nos manda la información del sector donde está ubicado el satélite para poder tener noción de lo que ocurre. Además, no solamente contamos con satélite del Estado,
hay satélites impulsados o llevados a órbita por inversión privada. Universidades como, por ejemplo, la Católica y universidades como las peruanas han logrado colocar satélites en el. Y esos satélites van a mandar aquí las señales a la Tierra para poder saber las distintas condiciones que registra nuestro país. Por eso recuerda que los satélites son utilizados para establecer estrategias para poder de repente emitir las señales de telecomunicación a nivel de todo el planeta. Por eso son importantes los satélites. Ahora, en la termósfera también se produce un fenómeno. Ese fenómeno meteorológico se conoce como aurora. Se produce cuando el campo magnético interacciona con la Tierra y en los politos yo veo este color en el firmamento. Este color medio verde, medio lila que se ve, se conoce como aurora y es un fenómeno realizado por la descarga eléctrica emitida por eso. Por eso las auroras son fenómenos eléctricos. Aquí, a nivel de la termósfera, también se va experimentando, ¿ok? Aquí a nivel de la termósfera se va a poder experimentar las estrellas fugaces, se va a poder apreciar las estrellas fugaces e incluso también podremos apreciar a los meteoritos. Cuando un meteoro, o sea, una roca espacial, ingresa a nuestra atmósfera, la atmósfera lo desintegra. Lo desintegra y hace que reduzca su tamaño y ya solo este pequeñito cae sobre la superficie. Por ende aquí, en la termósfera cumple una función. Nos protege de la caída de los meteoritos. Nos permite las señales de telecomunicación a nivel de todo el planeta. ¿Sí? Por eso la importancia de esta capita. La última capa es conocida como exósfera. Esta ya corresponde a una región del espacio que está fuera de la atmósfera terrestre. Lo más importante aquí es la presencia de la magnetosfera. O sea, esta zona externa que supera ya los 1000 kilómetros se va a conocer como exósfera. Aquí voy a ubicar como importante a los anillos de Van Allen. Estos anillitos de Van Allen son los que nos van a proteger, ojo, de la caída, o disculpa, de la intensidad de la descarga eléctrica emitida por eso. Es nuestro campo magnético. Por eso es que también se le dice magnetosfera. En el siguiente gráfico lo vamos a poder apreciar mejor. Aquí está la Tierra, ¿sí? Y la Tierra del núcleo va a emitir descarga eléctrica, ¿no? Cuando la Tierra va girando, el núcleo que es líquido, una zona, va emitiendo descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica sale por estos sectores y vuelve a retornar a la Tierra. Esto funciona como una barrera. Estos anillos son una barrera que van a impedir que la energía proveniente del Sol llegue aquí. Es como una barrera que va a impedir que la electricidad emitida por el Sol nos afecte. Claro que este sistema de magnetosfera está formado por dos anillos, un anillo externo y también un anillo interno. Tengo aquí a los famosos anillos de Van Allen. Estos van a repeler la intensidad del viento solar. Profesora, ¿qué pasaría si no tuviéramos magnetosfera? Estuviéramos expuestos a la actividad del Sol. Y quizás nos hubiera permitido la vida aquí en la Tierra, tal y como la conocemos, no. Ahora, ¿por qué es importante nuestra atmósfera, profe? La atmósfera es importante por lo siguiente. La atmósfera nos permite o hace posible la respiración, ya que en la atmósfera tenemos mucho nitrógeno. Y el nitrógeno hace respirable el oxígeno, te dije, ¿verdad? Permite la combustión, que los vehículos puedan generar combustión. ¿Qué más? Regula la temperatura de la Tierra. Gracias a estas condiciones de temperatura, hemos podido regular la temperatura en la superficie terrestre, haciendo posible la vida en ella. ¿Qué más? Transmite el sonido. Va a permitir la transmisión del sonido. Además, esta va a permitir la propagación de la luz. Sin atmósfera no podríamos propagar la luz. Además, posibilita el vuelo de las aves y los aviones.
y favorece el desarrollo de las plantitas. Y además, esto ayuda a la actividad agrícola. Por ello es importante nuestra atmósfera. Aquí en la imagen vemos el ciclo del dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono aquí es absorbido por las plantas lo van a procesar y lo van a convertir luego en oxígeno. Pero también nosotros producimos dióxido a través de la quema de combustibles fósiles. Y estos se pueden producir cuando yo enciendo un vehículo o tal vez la quema de combustibles fósiles también se produce en las maquinarias que ubico en las fábricas. Cuando queme combustible fósil va a suceder un fenómeno muy peculiar. Antes de hablarte de este fenómeno, vamos a hablar de la contaminación en nuestra atmósfera. Hoy en día sabemos que nuestra atmósfera está contaminada, ¿sí? Y dentro de esos contaminantes que se van a poner en la atmósfera tenemos al dióxido de azufre. Cuando el dióxido de azufre, mira, cuando el dióxido de azufre se mezcla con el vapor de agua, lo que me genera es una precipitación llamada lluvia ácida. Esta lluvia ácida no es más que el dióxido, o disculpa, el ácido sulfúrico. Cuando el dióxido de azufre se mezcla con el agua, lo que obtengo es ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico recibe el nombre de lluvia ácida. ¿Ok? Esta lluvia ácida directamente afectará a las plantas y también a los animalitos. Pero al hombre de manera directa no. O sea, si le cae a un individuo esta lluvia ácida, no nos pasará mucho. O sea, no nos vamos a quemar, no se va a corroer nuestra piel, no. Porque la lluvia ácida tiene un pH menor al pH de limón. Y cuando a ti te cae limón en tu dedo, de repente a lo mucho se arruga un poquito. Pero si me cae lluvia ácida, no tiene ese mismo impacto. Es menor el pH. O sea, la acidez de la lluvia ácida es menor a la acidez del limón. Profesora, entonces, a nosotros directamente no nos afecta, pero indirecta sí. Porque si afecta a las plantas y hace que el suelo se vuelva un suelo infértil, no voy a poder desarrollar actividad agrícola. Si no desarrollo actividad agrícola, mis productos agrícolas comenzarán a elevar su precio. ¿Sí? Ley de la oferta y la demanda. Por eso me va a afectar de manera indirecta. Profe, ¿y dónde hay? ¿Dónde se puede producir lluvia ácida? En zonas ubicadas en fundiciones, por ejemplo. Ahí se puede producir lluvia ácida. Zonas cercanas a las erupciones volcánicas. También se puede producir lluvia ácida. En esos lugares tendré la presencia de la lluvia ácida. Además, también se puede generar otro fenómeno. Este fenómeno tiene que ver, este fenómeno, este proceso le voy a denominar efecto invernadero. Y el efecto invernadero, chicos, es algo bueno, es algo que ha permitido que nosotros aquí en la Tierra podamos habitar. Ya dice, es el proceso por el cual la atmósfera retiene calor debido a la presencia de los GI naturales. Cuando hay dióxido de carbono de origen natural, se va a generar efecto invernadero. Mira aquí, los rayos del sol ingresan, penetran a la superficie y después la radiación infrarroja debe volver al espacio. Pero esta radiación infrarroja no retorna al espacio porque el CO2 lo va a retener y hace que aquí la temperatura aumente. ¿Sí? Eso hace que la temperatura pueda aumentar. Inicialmente esto es bueno o esto fue bueno. O sea, el que ocurra efecto invernadero es bueno o fue bueno porque permitió generar una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida. O sea, cuando el GI, que es el gas de efecto invernadero, tiene origen natural, es bueno y fue bueno. Pero
Entre los gases considerados GI tengo dióxido de carbono y vapor de agua y metano. Esos son considerados gases del efecto invernadero, porque van a retener el calor y por eso aquí en la superficie nuestra temperatura aumenta. Te dije que en la troposfera, en la tropopausa, el límite era, la temperatura era 58, menos 58. Con esa temperatura, para nosotros hubiera sido imposible habitar aquí la Tierra. Pero debido a que se produjo de manera natural el efecto invernadero, por acción de gases del efecto invernadero como el dióxido de carbono, se fue reteniendo el calor aquí. Se fue reteniendo el calor y esto permitió el desarrollo de vida aquí en nuestra Tierra. Pero cuando ya entra a tallar no lo de origen natural, sino lo de origen artificial, o sea, cuando ya voy generando gases de efecto invernadero antrópicos o humanos, esto da como resultado calentamiento. ¿Sí? Esto va a dar como resultado calentamiento. Profe, ¿y qué es el calentamiento global? Es el incremento anormal de la temperatura ambiental por la mayor retención de calor debido al GI de origen humano. O sea, al GI artificial, debido a la gran concentración de GI artificial, hoy estamos padeciendo calentamiento global. Pero, profe, ahorita, por ejemplo, en Lima tenemos 27, como dijo tu compañero. Pero no es tanto, pues, profe. Con el siguiente verano aumentará 29, o sea, de 27 a 2 grados no es mucho. Ya, eso me puedes decir tú, ¿no? Que no es mucha la temperatura de 27 a 29 que incrementa. Pero imagínate, si tu cuerpo, ya lo normal, la temperatura corporal es 36 grados o hasta 37. Pero si, por ejemplo, en tu cuerpo experimentamos un incremento de 2 grados de temperatura, ¿qué pasa con tu cuerpo, ah? ¿Qué pasa cuando la temperatura de tu cuerpo incrementa en 2 grados? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué te produce eso a ti? Fiebre. Te va a producir fiebre. Y si hay fiebre, ¿qué significa que tiene tu organismo? ¿Por qué tu cuerpo tiene como reacción la fiebre? ¿Qué pasa con tu organismo? Cuando te he dado fiebre, ¿de qué has estado mal? O cuando llega al extremo que te dé fiebre, por ejemplo. Es porque has tenido una infección severa, ¿no? Y por eso te da fiebre. Entonces, si la temperatura, así como en tu cuerpo, si la temperatura aumenta de lo normal, también esto va a generar secuelas aquí en la Tierra. Entre esas secuelas generadas por el calentamiento global, tenemos el descongelamiento de los glaciares. Y el Perú y aquí toda Sudamérica es uno de los países con mayor concentración de glaciares. Y sabemos que esos glaciares al derretirse pasan a formar caudal de un río. Y obviamente el río aumenta su volumen. Y eso sirve para que nosotros podamos utilizarlo como agua potable, ¿cierto? Pero si los glaciares ya están extinguiéndose y las reservas de agua dulce van desapareciendo, ya más o menos tendremos reserva para 10 añitos más. Después de ello ya no va a haber. Profe, entonces, ¿qué agua vamos a usar? El agua que abunda más. ¿Cuál es el agua que abunda más, jóvenes? El agua que tenemos en gran cantidad, ¿cuál es? El mar. El agua de los océanos, de los mares. Ese es el agua que vas a utilizar. Pero es agua salada, exacto, Arely, es agua salada. A ver, anda, cuando tú has ido a la playa y por ahí una olita te tumbó, ¿esa agüita es agradable? ¿Con esa agüita vas a poder preparar tu limonada? No. Obviamente, vas a tener que a esa agua llevarla a cabo un proceso de desalinización, sacarle el porcentaje de sal que va a tener el agua. Y no solamente eso. Cuando tú has ido a la playa y los comensales ahí se encuentran reunidos, ¿qué dejan en la playita? Ahora en el verano eso se ve más. ¿Qué dejan en la playita que al final el mar luego lo absorbe? Desperdicio. Van a dejar desperdicios.
Y no solamente eso. El veranito pasado, hubo una empresa que sobre nuestro mar que derramó Petróleo. 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 Imagínate, ¿tú vas a consumir agua con petróleo? ¿Eso será apto para el consumo? No, ¿verdad? Y no solamente el petróleo, ¿ah? Para colmo de males, sobre nuestro mar se están lanzando aguas hervidas, aguas que provienen de los desagües. Imagínate, ¿cuánto nos costará para hacer potable esta agua? ¿Potable qué significa? Apta para el consumo. Ahorita solamente, ¿qué hace Sedapal? Capta el agua del río, le lleva un proceso y hace que el agua pueda ser potable. Pero para hacer eso en el mar, va a ser más costoso. Por eso tu servicio te costará más. Profesora, quiere decir que como consecuencia del calentamiento global, los glaciares van a desaparecer y nuestras reservas de agua dulce también, sí. El nivel de las aguas del mar se incrementará. Ahora, si tú tienes tu casita en la playa, esta será cubierta por el nivel de las aguas. Se ha dicho que más o menos incrementará en 20 metros el nivel de las aguas. Si tú tienes tu casa en la playa, obviamente estarás cubierta. Además, a ti te decía que los efectos del calentamiento global se iban a ver a largo plazo. Y como era a largo plazo, tú que decías, ya conmigo no va a ser. Porque decías, después de 100 años, yo no voy a vivir 100 años, decías tú, ¿verdad? Y por eso no voy a ver esos efectos, así que no va a ser conmigo. Pero ahora lamento decirte que el tiempo ya se ha cortado. Ya no te hablo de 100 años, ahora de repente es 10 años, 20 años, donde veamos al 100% los efectos causados por el calentamiento global. Y no solo eso, un efecto atribuido o relacionado al calentamiento global va a ser el siguiente. Por ejemplo, aquí vamos a tener lo que tú habrás escuchado seguramente, que se conoce como cambio climático. El cambio climático, profe, ¿qué es? El cambio del clima atribuido de manera directa o indirecta a la actividad humana, que va a alterar la composición de la atmósfera y esto sumado a la variabilidad climática del clima, ¿sí? O la variabilidad natural del clima. Profesora, ¿cuáles son las causas de un cambio climático? Recuerda que en la Tierra, hace muchos años, hemos experimentado cambios en el clima. Ha habido una fase de glaciación, conocida como Pleistoceno, ¿no? Y una fase donde la temperatura se incrementó, denominada Holoceno. Esto se dio hace muchos años y siempre se daba y era normal. Pero para que se den estos procesos tienen que transcurrir muchos años. ¿Ok? Ahorita estamos viviendo supuestamente el Holoceno. Pero, esta alteración del clima, atribuida a la acción humana, ha conllevado que hoy en el planeta estemos experimentando un cambio en el clima. Y las causas del cambio climático, hoy podríamos decir, uso de combustibles fósiles. El carbón, el petróleo, ya, eso que se utiliza aquí de repente para que funcionen los vehículos. Además, incremento del GI, incremento del dióxido de carbono, la deforestación, la tala indiscriminada de nuestros bosques, hoy está contribuyendo al cambio climático. Porque si yo talo de manera indiscriminada mi bosque, ya no voy a tener ¿qué? No voy a tener ahí, ojo, ya no voy a tener plantitas que absorban el dióxido. Antes el dióxido natural era llevado a la atmósfera y las plantas lo absorbían y lo convertían en oxígeno y no pasaba nada. Pero cuando sobreproduzco, ya mi bosque no va a poder cumplir esa función. Y aparte, estoy talando los bosques. Y eso va a hacer que el cambio climático se manifieste. Una alteración del clima sea más notoria. Naturalmente existen ciertas variabilidades climáticas, miren. Entre las variabilidades climáticas que nosotros podemos registrar, tenemos lo siguiente. La variación de la órbita varía, la órbita varía y hace que el clima se altere. ¿Qué más? La actividad solar, la actividad del sol hace que también mi condición climática se altere, pero esto de manera natural. Incluso el impacto de meteoritos altera el clima.
Estos son factores naturales para alterar el clima. Pero hoy en día es más notorio que por consecuencia o por causa de los factores humanos, la condición climática en el planeta se haya visto alterada. Y mira, esto de aquí, estas reuniones, las conferencias mundiales, ya te voy a decir conferencia mundial, ¿qué están las siglas? La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático señalan que entre las consecuencias atribuidas al cambio climático tendremos lo siguiente, y ya lo estamos experimentando. Olas de frío y calor. Ahorita, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, las temperaturas han descendido drásticamente. Va a haber también en algunos lugares, como Australia, olas de calor. ¿Ok? Entonces, eso es una manifestación del cambio climático. Las lluvias torrenciales van a ser más intensas y más frecuentes. La presencia de huracanes también van a ser más frecuentes en el planeta, producto de las alteraciones del clima. Incendios forestales también, sequías prolongadas. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Perú, estamos experimentando sequías. La parte andina no ha tenido muchas lluvias. Eso, acrecentado a la falta de abonos, ha conllevado una crisis, ¿no? Y por eso muchos de los productos agrícolas han incrementado su precio en el mercado. Tal es el caso de la papa, por ejemplo. Tú conseguías antes 1 kilo a 1 sol. Hoy lo consigues a 5 o 4 soles. Entonces, esto debido a que se están dando sequías. Incendios forestales, o sea, incendios de manera natural, por origen natural. Como aquí, el clima es seco, tengo bosques y estos están sometidos a temperaturas elevadas, ese calor hace que poco a poco las hojas de los árboles se comiencen a encender. Y eso comienza incendios forestales. Por ejemplo, el que exista, ¿ya? El que exista tal vez, el que se dé las plagas, el que se propague las plagas, también está atribuido al cambio del clima. Enfermedades como el COVID también están atribuidas al cambio climático, chicos. Hemos tenido muchas epidemias, ¿no? A lo largo de los últimos años ha habido muchas epidemias. La más importante y la que nos afectó mucho fue el COVID. Después del COVID también otra epidemia, la viruela del mono también se ha visto, ¿no? Y eso como consecuencia de la alteración del clima. E incluso va a haber la sabanitización o los lugares de África, que son sabanas, donde hay de repente arbustos así pequeñitos. Ahora las zonas tropicales se van a convertir en ello. Eso también es una consecuencia atribuida al cambio climático. La propagación de mosquitos también, o de plagas, también va a ser atribuido al cambio climático. Y eso por la actividad de ¿quién? ¿Quién es el responsable de todos estos sucesos que se van a dar en nuestro planeta, jóvenes? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de estos sucesos? El hombre. El hombre, por las actividades que está generando, es el responsable de estos sucesos. Y hay algo que tú de repente has podido manifestar y de repente te ha pasado. Otro gas contaminante, mira. Otro gas contaminante que vamos a tener en la atmósfera se va a denominar, ya, un gas contaminante en nuestra atmósfera, ojo, es el monóxido. El monóxido se produce por una mala combustión. Profesora, ¿cómo que mala combustión? Cuando los combustibles fósiles hacen una mala combustión, se produce monóxido de carbono. Y este monóxido de carbono usualmente se puede observar en los vehículos. Cuando un vehículo tiene un tubo de escape, y por eso tubo de escape comienza a salir este humo negruzco, ese es monóxido. Aparte del hollín que hay, también sale el monóxido. Cuando tú absorbes monóxido en un ambiente cerrado, este monóxido lo que te va a causar es la muerte feliz. Profesora, ¿cómo que muerte feliz? Lo primero que te causa el monóxido es sueño. Absorbes monóxido, te causa sueño y va a llegar un momento en que tus pulmones colapsen, exploten, producto de la absorción de monóxido que has tenido en el ambiente cerrado. A eso le van a denominar muerte feliz, porque vas a morir como más te gusta, durmiendo, ¿verdad?
Entonces, eso es producto del monóxido. Lima es una de las ciudades más contaminadas por monóxido, por si acaso. Todas las veces para fiestas patrias se pintan las fachaditas. No pasará 2 días, 3 días y estas fachadas nuevamente están llenas de hollín. Porque aquí hay un parque automotriz que genera mucho monóxido. Profe, ¿cómo sé que un vehículo es emisor de monóxido? Fácil. Todo vehículo tiene su tubo de escape. ¿Has visto en la parte de atrás del vehículo? Hay un tubito. Cuando este tubo emite ese gas negruzco, ese vehículo es emisor de monóxido. Nuestros pulmones, todo el tiempo, desde que hemos nacido, hemos ido absorbiendo monóxido. Y más si vives en una avenida, porque hay mayor paso de vehículos. Lo ideal fuera que nuestros vehículos, casi todos, fueran 0 kilómetros, ¿no? Pero en Lima circulan vehículos de segundo, tercer uso, que en otros países ya no se les permite su circulación, porque son emisores de monóxido y de dióxido, pero aquí circulan sin ningún problema. Por eso también Lima es una de las ciudades con mayor parque automotriz. Lima cuenta con el 60% del parque automotriz de todo el Perú. Pero aquí, recuerda, hay vehículos de segundo uso, tercer y cuarto uso, que ingresan por otros lugares y que quizás tengan menor costo que un vehículo 0 kilómetros tal vez. ¿Ya? Ahora, esto es en relación a la atmósfera y la contaminación que se pueda generar en ella. Ahora vamos a desarrollar la separatita. Si no hay ninguna pregunta, ojo, si no hay ninguna pregunta, paso a desarrollar la separata. ¿Habrá alguna pregunta sobre lo desarrollado hasta el momento? No, mis ninguna. Mira, listo. Pasaremos entonces a desarrollar la separata. A ver, primera pregunta, a ver, lúcete. Son considerados como los gases más abundantes en la atmósfera. ¿Cuál será tu respuesta aquí? Oxígeno y nitrógeno. Aquí es oxígeno y nitrógeno. Es decir, en la 1, mi respuesta, cosito. En la pregunta 2, es conocido también como la capa de los fenómenos meteorológicos. ¿A quién nos estamos refiriendo aquí? La troposfera. Exacto, a la troposfera. La 2, avión. En la pregunta 3, ¿la ozonosfera se encuentra en qué capita? Estratosfera. O sea, Eso será la estratosfera. 3, enano. En la 5, las denominadas estrellas fugaces se manifiestan en la... ¿Dónde veo la presencia de estrellas fugaces? Mesósfera. Termósfera. En la termósfera, ¿ok? En la termósfera voy a ver las estrellas fugaces. En la pregunta 5, en la atmósfera los gases se dinamizan por acción de... de la actividad geodinámica. Debido a que nuestros gases de la atmósfera están en movimiento. ¿Quién hace que los gases se muevan? Se movilicen. Aquí, mira, radiación solar. La radiación solar aquí hace que los gases de la atmósfera se dinamicen, es decir, se movilicen. Pregunta 6 dice, la capa de ozono retiene la radiación ultravioleta y se encuentra en... La estratosfera. Aquí lo vamos a encontrar en la estratosfera. En la 6, mi respuesta de eso. En la pregunta 7, capa atmosférica donde se registra la mayor temperatura. Termósfera. A eso le digo termósfera, ¿cierto? En la 7, mi respuesta cosito.
En la pregunta 8, la ionosfera por su composición permite las... ¿Qué va a permitir la ionosfera? Telecomunicaciones. Las Telecomunicaciones. telecomunicaciones, exacto, va a permitir las telecomunicaciones. Además, a ver, recuerda por ahí. La 8. En la cima del monte Everest nos encontramos en la cima del monte Everest nos encontramos en la capita denominada, ¿cómo se llama esa capa Troposfera. donde? A eso le vamos a llamar troposfera. En la 9, dedo. De acuerdo a su composición química, chicos, ¿cómo se divide la atmósfera? En heterosfera y homosfera. Heterosfera y homosfera. Esto lo tenemos en la alternativa D. En la 10, mi respuesta dedo. En la pregunta 11 dice, gracias a los gases en la atmósfera, gracias a los gases en la atmósfera permanecen reunidos o retenidos. ¿Gravedad? Gracias a la gravedad, exacto. En la 11, mi respuesta dedo. En la pregunta 12, los fenómenos meteorológicos se producen En la troposfera. claro, eso se van a producir en la troposfera. 12, cosito. Pregunta 13. En la encontramos presencia de la zodiosfera. Mesósfera. En la mesósfera, exacto. En la 13, mi respuesta, cosito. Dice luego, en la capa más fría de la atmósfera. La mesósfera. Esa también será mesósfera. En la 14, mi respuesta, enano. En la 15 dice, a la estratosfera también se le conoce como La zona de Zona de calma. calmas. la zona de las calmas, ¿ok? Y en la 16 dice, Jairo viajará a Buenos Aires, por ello el avión en el cual se transportará lo hará por debajo de la... Estratopausa. Recuerda que la estratopausa está ubicada sobre los 35 kilómetros, ¿será? Troposfera. Tropopausa. Será sobre la tropopausa, sobre los 18 kilómetros. Recuerda, cada capita tiene como límite, ya por ejemplo, la troposfera, tropopausa, la estratosfera, estratopausa, la mesósfera, la mesopausa, la termósfera, la termopausa. O sea, hasta donde llega la capita, a eso le digo pausa. ¿Ok? Y precisamente aquí será en la 16 mi respuesta, tropopausa. En la 18 dice, los anillos de Van Allen los encontramos en la capa denominada... ¿En qué capita ubicaremos a los anillos de Van Allen? Exósfera. En la capa denominada exósfera, ¿sí? En la 17, avión. En la 18 dice, es la capa más densa de la atmósfera y se encuentra en contacto con la superficie terrestre. La troposfera. Ahí sería la troposfera, ¿ok? En la 18, mi respuesta C. En la 19 dice, es la capa de la atmósfera donde se localizan las capas de Kedeli y las capas de Appleton. Termósfera. A eso le voy a llamar termósfera. En la 19, mi respuesta, la alternativa C. Y en la 20 dice, es el gas más importante en la atmósfera terrestre, puesto que permite la existencia de vida. ¿Nitrógeno? El oxígeno. El oxígeno, ¿ya? El oxígeno es el que va a permitir la existencia de vida, puesto que el oxígeno
Es el que nos permite la respiración. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta sobre lo desarrollado en el tema del día de hoy? Mientras vas pensando, aquí por el chat te voy a enviar el material. Vaya, de repente tú has escuchado que a nuestro país le dan el bono verde. Miren, en aquellos lugares en el planeta donde hay una gran superficie de bosques, las naciones que son contaminadoras o que generan dióxido de carbono, les dan subsidios o les dan dinero para que inviertan en la conservación de los bosques. Porque se ha visto que un problema también que está conllevando el cambio climático es que no hay la suficiente vegetación para absorber ese dióxido de carbono producido. Y por ello, ya hay esta fundación, que es la Fundación del Bono Verde, que tiene su sede en Corea del Sur. Y ahí los países que son emisores de dióxido de carbono, pagan para que los países como el Perú, Brasil, puedan conservar su superficie de bosques. Entonces, profesora, ¿al Perú le dan un bono? Sí, a ese bono que le otorgan al Perú para que conserve sus bosques se llama bono verde. Claro que a la fecha no sabemos en qué se invierte ese bono verde. Porque si bien es cierto, países potencias que están comprometidos hoy en día con el cambio climático, porque chicos, esto del cambio climático y las reuniones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se realizan todos los años. Ya sabemos todo lo que va a ocasionar el cambio climático, ya lo saben todos los países, todos los estados ya tienen conocimiento de ello. Ahora, en esas conferencias sobre cambio climático se plantean alternativas de salida, alternativas que podrían hacer los países para contrarrestar este cambio. Una de ellas es la resiliencia. Profesora, ¿qué es la resiliencia? La adaptación a estos cambios. O sea, que nosotros ya en nuestra cabecita nos pongamos esa idea y nos adaptemos a esos cambios que van a venir. Para ello también se han planteado desde hace muchos años lo que es el desarrollo sostenible. ¿Ok? Y hay objetivos del desarrollo sostenible. Hay muchos objetivos. Y el primero es ponerle fin a la pobreza. Ese es el primer objetivo de desarrollo sostenible que se comprometieron todos los países y del cual el Perú también forma parte. Ahora, profesora, ¿recibimos bono verde? Sí. ¿Qué se hace con nuestro bono verde? La verdad no sé. Nuestro estado recibe por parte de este organismo que funciona en Corea del Sur un equivalente a millones de dólares, no soles, dólares, para mantener y conservar los bosques en nuestra Amazonía. Lamentablemente, no le ponen el ímpetu que le están poniendo a contrarrestar a los manifestantes. ¿No? Ahorita. ¿Por qué? Porque en nuestra Amazonía, en la parte de Madre de Dios, nuestros bosques están siendo talados. O sea, se está sufriendo una gran deforestación. Están talando los bosques para las prácticas de la minería ilegal o para de repente reemplazar estos bosques por cultivos que son más rentables. Profesora, ¿cómo que cultivos rentables? Cultivos como el café, por ejemplo. El Perú es uno de los principales productores de café, pero no los vende en el mercado nacional, sino para exportar. Entonces necesito más áreas para cultivos. Si hay muchos árboles, ¿qué hago? Quemo esos bosques para hacer las áreas de cultivo. Y eso es lo que está acabando con nuestros bosques en la actualidad. Principalmente esos dos. Pero también hay la tala indiscriminada. Hay empresas transnacionales que están en la selva, pero como nosotros no vivimos ahí, no sabemos su realidad, han invadido muchas hectáreas y están realizando esta tala. Están cortando los bosques y estas maderas las están vendiendo en el exterior. O sea, y producto de ello también se está generando una deforestación en nuestro país. Si se ha recibido ese dinero para poder plantear políticas para proteger los bosques en el Perú,
hasta el momento no se viene desarrollando. Y eso no solamente es de ahora, es desde hace algún par de años que se aplica este bono verde. No es de recientemente este año. Ya en el 2018, 2019, el Perú recibía ello. O sea, nuestro Estado recibe ese dinero para que se trate de conservar nuestros bosques. Lo que no se sabe es qué se hace con ese dinero. Pero los países productores de dióxido están obligados a pagar ese dinero a los países que tienen gran superficie de bosques. Bien, jóvenes, entonces, si no hay preguntas al respecto sobre la atmósfera, daré por concluida nuestra sesión del día de hoy. Los estoy viendo nuevamente el día jueves. Muchas gracias por su atención y participación. Conmigo será hasta el siguiente jueves, chicos, y ya estaré coordinando ahí cuándo será la recuperación. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Los veo hasta el Chao, siguiente jueves. profesora. Gracias. Nos vemos, Bien, David. profesora, gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.